con respaldo, ¿ya? Sí. Ujú. Primero que nada, tú aceptas mi propuesta de yo en estas 3 4 clases, yo te voy a dejar ejercicios, preguntas, y tú las tienes que responder hasta el día 14, me las envías en la mañana y yo en la tarde te tengo la nota. ¿Ya? Sí. Ya, perfecto. No hay ninguna presión, nada de mi parte, o lo encuentras que está complicado. No, 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 está bien, porque igual me deja tiempo para ir trabajando las preguntas en base también a la carga académica igual que tengo, porque igual estoy como casi lleno con pruebas también de la otra asignatura, entonces en ese sentido me da tiempo para trabajar bien la asignatura también. No obstante, si tú deseas una clase para esclarecer, que tienes dudas, las preguntas, se puede hacer una clase extra, conversamos, pero tú tienes que estar proponiéndolo. Las preguntas, consultas, ¿ya? Es decir, como yo Ya, te muestro una presentación PowerPoint con todo lo que se hace, tú tienes que también tener por lo menos escaneado lo que tú quieres preguntar o lo que tú creas. O como tienes los PowerPoint, ir seleccionando acá, mire, profe, esta parte es bien, esto corresponde a esto, estoy hablando tonteras. O, profe, ¿dónde va esto? Pero pregunta así. ya, ok. Una consulta, ¿usted me va a enviar ejercicios, por ejemplo, unos cuantos ahora, unos cuantos la Sí, otra bueno, semana? este PowerPoint va a tener unos cuantos ejercicios y el otro PowerPoint va a tener otros. Ah, ¿Ya? ya. Y el total yo solo tengo que enviar el 14. día de la presentación. Ya, Ujú. ok. Ya. Igual, si te das cuenta, esta... Ah, y tenemos que discutir también del artículo. ¿Qué artículo quieres hacer? Sí, estuve mirando algunos, tengo como dos o tres como en más interés, pero tengo que terminar de leerlos todavía para ver si me surge alguna duda o algo así. ¿Porque tú Pero ya tienes había o fueron de los visto, que te pasé? sí los tengo. No, pero ¿fueron de los que yo te pasé o de los que tú sacaste por fuera? No, de los que me pasó. Ya, De los que me perfecto. pasó son los que eso estaba mirando un poquito y ahí tengo que definir bien cuál va a ser. Porque tengo como dos o tres que son como los que más me llamaron la atención. Ya. Recuerda que tú tienes que dar una presentación. Te voy a dar la rúbrica o o te la envié ya. No, no la tengo. Ya. ¿Y dónde está la rúbrica? Te voy a mostrar la rúbrica. Ujú. Ay, me están llegando los informes de la otra. Disculpa la demora. Ya, aquí está. Ya. Acá está parte. Me tienes que hacer
un informe de tu presentación, ¿ya? Este es general, Ujú. este es para lo que hago siempre, pero esta es la presentación oral, ¿ya? Va a tener contenido, organización, exposición. Exposición se refiere al material de apoyo y la expresión oral. Es decir, que no tengas muletillas, trata de no tener un pseudo, una presentación informal, tiene que ser el lenguaje lo más formal posible, ¿ya? Sí, Aquí está la rúbrica y en la tarde, si quieres, te envío la nota de todo y es quieran que no te vayas a examen y si no, te mando la nota para que te vayas a examen, ya. ¿ya? Aquí está la Ya, rúbrica, profe. ya. La parte de arriba es solo la parte de abajo, ¿no? Porque es la parte que corresponde a una presentación oral. Sí, es que esto son mis rúbricas generales, Generales, ya, ya ¿ya? entiendo. Es que lo Sí, que sí, pasa es sí. que para una rúbrica lo que más importante son ciertos tópicos, ¿cierto? Como la Ujú. expresión, como la organización, el contenido, bla, 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 bla. Por ejemplo, cuando son para más de un estudiante, yo lo que hago es invitar a otro colega cuando estamos ¿cómo se llama? En tiempos en tiempos normales. Y lo que yo hago, te obligo a hacer dos preguntas a cada colega tuyo. Y también se evalúa la calidad de la pregunta, que no sea una pregunta por preguntar. ¿Me entiendes? Ujú. Y también evalúo porque yo te voy a hacer unas cuantas preguntas y las preguntas de mi colega. En este caso, los que están en el área de físico-química es Carlitos, que ya se fue, y Sergio. Entonces, por el momento sería yo y el Sergio. Ya, Pero eso en tiempo normal y ahora solamente nosotros dos. ya. Sí, sí, sí. Ya. A ver, ¿dónde? Uy, ¿dónde está la 8? Aquí está. Ya. De corrosión industrial, de AQ 01050. Ya estamos finalizando. Ahora tenemos que ver las corrientes de Tafel, las inclinaciones. Cuando es pasivo o no es pasivo un, eh, un metal. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay poco. Esta parte que está acá nos dice que es la zona de pasividad, que es un potencial bajo, es muy restringido. Y está por los potenciales catódicos, por lo cual, entre comillas, bueno. ¿Por qué? Porque este material no se corroe al menos que yo aplique un potencial. ¿Ya? Y tenemos el desprendimiento de oxígeno y el desprendimiento de hidrógeno. ¿Ya? Ujú. Arriba tendríamos la evolución por control de concentración de transporte. ¿Ya? Que esto, cuando tenemos un metal, recuerda que hay una doble capa. ¿Ya? Esa interfase que ocurre en estado líquido, porque la corrosión generalmente ocurre, tenemos el metal, tenemos el agua con sal por lo general, fluoruro de sodio, empieza a corroer, ¿cierto? Mm. Esto ocurre, nosotros podemos ver cuando se aplica una corriente y cuando no. Es decir, que para el flujo de corriente, la corriente se, se puede componer en tres componentes. El, el flujo de corriente es la difusión, la convección y la difusión. La convección es cuando está en movimiento, cuando estamos agitando. La, la convección es cuando hablamos de que no hay un electrodo de referencia y
se empieza a depositar el material ahí, que es lo que ocurre en la corrosión. Pero ocurre aquí, en esta parte, que es controlada por la masa. ¿Ya? Y estas líneas, todo este intervalo, depende de la difusión. Es como el electrolito, tanto el cloruro de sodio, la sal o lo que esté en solución, en contacto con el metal, esté difundiendo para que se corroba. ¿Ya? Como puedes ver acá, todos los potenciales están versus electrodo normal de hidrógeno. ¿Ya? Esta es la reacción catódica y esta es la reacción anódica. ¿Qué era la reacción catódica, Diego? ¿Qué pasaba acá cuando se corroe? ¿Qué produce, por lo general, en la reacción catódica? ¿Hidrógeno? Sí. ¿Y en la anódica? La producción de oxígeno. Ujú. Nosotros nos damos cuenta que este es el perfil del hierro, pero hierro puro. Nosotros aplicamos y esto es la interfase, es lo que te expliqué antes, ¿cierto? Que ocurre en solución. El metal más una solución. Nosotros podemos ver que en la primera parte, de 0 aquí, a la difusión, es controlado netamente por difusión. ¿Ya? En la superficie. Acá está la parte electroquímica y esto sería de 0 a X. Esto es distancia. La doble capa se comporta generalmente o tiene una espesura de 10 a 20 micrómetros, que es baja, ¿cierto? ¿O tú crees que es alto el espesor de la doble camada? No, pues bajo. Por lo tanto, todo esto ocurre por la ley de Faraday. Y tenemos esto. La difusión del metal, la concentración del metal, cuando está en un estado de oxidación, menos cuando está en metal. Todo esto dividido por la distancia en la doble capa. Y tenemos esta linda ecuación, que vas a ver harto cuando estés en tu unidad de investigación. La ecuación de Faraday. ¿Ya? Para sobretensiones catódicas altas, la condición de la concentración de B es nula. La velocidad máxima de la reacción cuando hay transporte en masa de difusión. Es decir, que dentro de esa doble capa, la difusión que haya en el transporte es la máxima velocidad de corrosión del metal. ¿Ya? Nosotros, ¿cómo podríamos calcular eso? Podríamos calcular mediante una ecuación que dice la velocidad de corrosión es igual a la densidad de corriente, que lo podemos ver acá. ¿Tú sabes qué es densidad de corriente? Por casualidad, para no seguir hablando sin que no se entienda del todo. Porque acá tenemos corriente y esta es densidad de corriente. ¿Era Y como la que va relacionada con el potencial? no. La densidad de corriente es la corriente dividida por el área de superficie geométrica o electroquímica. Depende de. ¿Ya? Ya. Y la densidad también de corriente llega hasta una corriente máxima. Corriente M. Y podemos ver nuestra siguiente ecuación que, como el primero es metal, la concentración del metal sería 0, por lo tanto, menos 0. Y esta sería la corriente límite. Resumiendo, ¿recuerdas la ecuación anterior, la ecuación de Nernst? Tenemos que la concentración del reducido en equilibrio, exponencialmente al coeficiente geométrico, Z es número de electrones, F es la constante Faraday, N es la constante de los gases ideales,
T es la temperatura absoluta y este N es sobrepotencial. ¿Recuerdas cuál es la diferencia entre sobrepotencial y potencial? Por ejemplo, esta es la reacción catódica, este es la reacción anódica. ¿Cierto? No me acuerdo que lo que era el sobrepotencial. ¿Esa cuál era la diferencia? Te lo voy a mostrar con una ecuación. Con un voltamograma, un trabajo que hicimos con Tamara. Aquí está. Hagamos este. Ya, este se ve más bonito. Acá tenemos el voltamograma, ¿cierto? Acá comienza a oxidar, ¿cierto? Pero el sobrepotencial, el potencial sería menos 5, ¿cierto? Menos 0,5. Pero el sobrepotencial es acá. Acá donde la corriente es 0 y empieza acá. Entonces el sobrepotencial sería de aquí partiendo. Sería más o menos de 0,1 a 0,5, ¿cierto? Por lo tanto, el sobrepotencial acá sería 0,4, no 0,5. Ah, ya me acordé. ¿Ya? Ya. Es como la distancia que hay entre el... Entre donde empieza a ocurrir la oxidación o la reducción, donde empieza a ocurrir la reacción electroquímica. Ya, sí, me acordé. Ya. ¿Ya? Sí. Sí, me acuerdo que también me lo explicó en un voltamograma. Ujú. ¿Ya? Acá cuando el sobrepotencial es menor a 30 milivolts, está regida por esta ecuación. ¿Ya? Para, para la oxidación. Y la densidad de corriente límite está regida por esta ecuación. Acá tenemos otra inclinación Tafel, ¿cierto? Este es transporte controlado por masa. Entonces, ¿con qué ecuación nosotros calculamos? Con esta. Y este es el transporte controlado electroquímico por difusión. Y este es el mixto. O sea, en el control mixto vemos todas las dos ecuaciones en conjunto. Acá tenemos esta. Acá tenemos la electroquímica. ¿Ya? Si nosotros vemos, el control mixto está regido por la suma de ambas ecuaciones. Entonces, estos van a ser los ejercicios que te voy a dejar. ¿Ya? Entonces, en estos Espérame, déjame sacarle una fotito. te los subo al tiro. Ah, ya. Si quieres, tengo que desconectarme y te subo la presentación a YouTube de inmediato. Me voy a desconectar. Ya. Puedo, pero ¿me deja ver un poquito los ejercicios? Ah, no, Si quieres me esperas y lo subo al tiro. Voy a cortar la clase y vuelvo de inmediato. Ya, ok.